Hola, 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 mis nacioneros. Qué alegría encontrarlos. Quiero antes de empezar realmente, simplemente conectar dos puntos. Hace un poco más de 20 años me tocó, en una noche que parecía ser una noche cualquiera, un 19 de marzo, estar ante la necesidad de iniciar la cobertura de una guerra. Era la guerra de Irak. Yo les voy a mostrar. ¿Tenés preparado el cuadro que hice sobre las coberturas de las guerras, la placa? ¿Todavía no lo tenés? Bueno, enseguida yo les voy a contar de ese momento en 2023, cuando se cubrían las guerras, intentando tener una señal en vivo, in situ, a lo que pasó hoy, con lo que fue la primera guerra minuto a minuto, que no importaba si uno estaba en Nueva Delhi, en Nueva York o en Buenos Aires, se podía cubrir como si estuviéramos en el lugar de los hechos. Enseguida vamos a hacer ese repaso, la revolución de las coberturas de guerra. Antes, Facundo Chávez, ¿estás por ahí? Sí, acá. Bueno, le pido a mis compañeros de la mesa que estén atentos porque vamos a hacer una ida y vuelta todo el tiempo. ¿Dónde tenés la lapicera? Yo tengo acá la mía. Lo que pasa es que esta no sirve. ¿Qué es la guerra de la lapicera? Lo que hay es una pelea abierta, una guerra abierta por el manejo de la lapicera entre la cámpora, el masismo, lo que podemos denominar el axelismo, los intendentes que están apoyando a Axel Kicillof y todos los satélites como por ejemplo Grabois, Moreno y demás. Estamos a muy pocos días, el 9 de julio cierran las alianzas y la discusión es quién va a usar la lapicera para escribir quiénes van a ser los candidatos para la elección del 7 de septiembre. Es una pelea crucial porque va a determinar cómo se arman las listas y cómo van a competir contra el gobierno en la provincia de Buenos Aires. ¿Te acordás cuando Néstor Kirchner iba con la Vic? Exacto. La pelea por la Vic vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Está en la mesa Agustín Antonetti. Hola, Agustín. ¿Qué tal, Cristina? Buenas noches. Realmente ¿Cómo estás? Tenemos muchísima información porque, como habremos visto, la guerra está que arde. De hecho, justo lo que contabas vos, lo estamos siguiendo en vivo. En este momento hay bombardeos israelíes en Teherán, en el norte de Teherán, así que en cualquier momento vamos a tener imágenes de lo que está pasando, incluso probablemente una represalia del régimen iraní. Bueno, o sea, los ataques siguen. Agustín es un joven de 24 años, licenciado en Relaciones Internacionales, que trabaja conmigo en la radio. Hoy dio la primicia de los ataques de Irán a Qatar antes de que ocurrieran y vamos a hacer cobertura minuto a minuto, pero se van a sorprender con lo que vaya ocurriendo. Agustín, vos si hay algo urgente me haces una seña y lo contamos. Dale, vamos a hacer la cobertura minuto a minuto del conflicto bélico y voy a hacerle una pregunta a Diego Cabot, que está en la mesa. ¿Cuál es el precio del petróleo en este momento, Diego? Bueno, Cristina, ¿cómo andás? Pese a todos los pronósticos, bajó, aunque te parezca mentira, y tiene que ver con la represalia de Irán. En principio, descontaban los mercados que iba a ser mucho más cruenta, mucho más cruel, que iba a interrumpir el flujo de petróleo, estamos hablando, claro, ¿no? Finalmente, esto no sucedió aún y los mercados reaccionaron relativamente bien. Anda por alrededor de los $72 el barril de petróleo. Hay que pensar y hay que decir que por la zona en conflicto pasan, no te olvides, el famoso estrecho de Hormuz, pasa exacto, alrededor de 1 de cada 5 barriles. La posibilidad de que eso se interrumpa había generado mucha expectativa. Por ahora, y cuando digo es por ahora, es ahora y no quiere decir dentro de 2 horas, pero por ahora, bueno, los mercados han tomado como que Irán todavía o no pudo o no quiso ir contra el petróleo, pero básicamente no hubo represalias que hayan puesto, digamos, en peligro el flujo de petróleo del mundo. Enseguida te voy a contar quién actuó para que eso no ocurriera y fue decisivo. ¿Quién actuó y por qué fue decisivo? Ustedes van a ver cómo todo lo que estamos hablando pasó en menos de 48 horas. Y le pido a mis compañeros desde el control que me ayuden con la asistencia para contar las horas. Miren esto, interesantísimo, interesantísimo. 46 horas a esta hora. 46 horas, dame el título. 46 horas para fulminar a un régimen de 46 años. ¿Lo pueden creer?
Estoy contando el tiempo que pasó desde el sábado a la noche, a la hora de los ataques, a esta hora. Pero vamos a desarrollarlo, no está terminado este asunto, pero sí lo que fue un ataque fulminante. A ver, ¿qué dijo Trump hace instantes? Irán quedó fuera del sistema y no habrá más odio. Esto fuera del sistema es clave para entender lo que está pasando. Irán aislado. Pero, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar luego del ataque de Irán insólitamente a 5 bases de los Estados Unidos que incluían una en Qatar, que es su aliado? Tenemos las imágenes. Acá está. Así se veía el cielo de Qatar. Qué fascinación tiene la espectacularidad de la guerra siempre. Así se veía el cielo de Qatar cuando la defensa tierra-aire resistía los ataques de Irán. Algo muy impensado, porque a ver, les quiero decir, Qatar no solo financió a Hamas, ¿no?, sino que es un aliado de Irán. Entonces nadie entendía nada hoy cuando se desató este ataque que Agustín Antonetti adelantó 15 minutos antes, porque sin duda queda claro a estas horas, Agustín, que esto fue un ataque coordinado. ¿Lo puedes explicar breve? Sí, porque a ver, las informaciones que tenemos que funcionarios y fuentes diplomáticas, tanto de Qatar como de Estados Unidos, ya sabían con varias horas de anticipación lo que iba a pasar, a dónde iba a atacar, a qué horario iba a atacar. Las bases estaban vacías, no hubo muertos, no hubo heridos. Esto es lo mismo que ocurrió cuando en el 2020 asesinaron a Soleimani, que era este alto mando iraní, que era intocable, súper poderoso. Trump lo eliminó. Y él lo contaba en el 2023. Los iraníes me dijeron, tenemos que responderles, tenemos que atacar. Vamos a atacar esta base, a este horario, y por favor, saca a toda la gente que tengas. Es una demostración de poder más que nada para su propia población, porque, como se ve, están muy débiles. Es como decir, salvaron la ropa. Pero les quiero contar más. ¿Saben qué se abrió ahora? Ahora empezó a contar otro reloj, que se llama ventana diplomática. Esa ventana no cuenta para Israel. Recién lo dijo en exclusiva en nuestro programa el embajador israelí en Argentina. Seguimos trabajando para erradicar el plan nuclear y el plan misilístico. Esa ventana no cuenta para Israel, pero sí cuenta para muchos otros jugadores. Ustedes fíjense que antes de que se produjera este ataque, cuando no sabíamos que era un ataque débil, el analista internacional Jorge Castro nos decía lo siguiente en nuestro programa de Radio Rivadavia. Estamos en un momento crucial, porque si efectivamente las instalaciones de Qatar reciben algún tipo de ataque procedente del régimen iraní en sus distintas manifestaciones, en ese caso la respuesta de Estados Unidos va a ser verdaderamente abrumadora. Claro, lo que decía Jorge Castro es, si Irán contesta con un ataque fuerte, una represalia, Estados Unidos con un nuevo asalto lo puede destruir directamente. Bueno, peor. ¿Hay algo urgente? Muy urgente. Información muy urgente, adelante. Información urgente, adelante. Atención, Agustín. Acaba de publicar Donald Trump. Hay un alto al fuego. En aproximadamente 6 horas va a comenzar un alto al fuego entre Israel e Irán. Dice, felicitaciones a todos. Israel e Irán han acordado plenamente que habrá un alto al fuego total en 6 horas. Y será durante 12 horas, momento en el cual se considerará que la guerra ha terminado. Oficialmente Irán iniciará el alto al fuego y a las 12 horas Israel lo iniciará. Y a las 24 horas el mundo anunciará oficialmente el fin de la guerra de los 12 días. Es lo que dice en este momento Donald Trump. Impresionante. Les acababa de decir ventana diplomática. La ventana diplomática tiene un tiempo. 6 horas, dijiste, Agustín. Sí. 6 horas, Dentro bueno. de 6 horas. Porque en Déjenme este que les momento siga. están atacando. O sea, Israel en este momento está atacando el norte de Teherán. Exacto, o sea, 6 horas, en 6 horas tenemos de ventana diplomática para que haya paz o no. Pero déjenme contarles, Jorge Castro nos decía, si se produce una represalia de Irán, Estados Unidos puede destruirlo al régimen. Ni siquiera le hizo falta eso a Estados Unidos. El tuit que escribió antes que Donald Trump, 2 tuits antes, decía lo siguiente: Irán, como esperábamos, tuvo una respuesta
muy débil, dijo. No solo nos avisó, sino que no hubo heridos. Lo más importante es que se han desahogado. Con suerte no habrá más odio. Quiero agradecer a Irán por avisarnos con antelación, pero acá viene lo importante. Abría la ventana diplomática que estamos confirmando ahora en esta parte. Decía, quizás Irán pueda ahora avanzar hacia la paz y la armonía en la región, y también instaba a Israel a que haga lo mismo. Todavía eso no pasó. La ventana diplomática corre hasta dentro de 6 horas. Si en estas 6 horas se llega a un acuerdo, eso va a pasar. Pero claro, ¿cuáles son las preguntas clave sobre este conflicto? ¿Cuál es el daño producido en las plantas nucleares? En las plantas nucleares iraníes de Fordow, Natanz e Isfahan. Estas imágenes son antes y después. Déjame ubicarme. El 21 de junio, esta era la imagen. Fíjense que acá el territorio está totalmente cerrado. Pueden verlo perfectamente. Pero cuando vamos a la imagen del 22, tenemos estos cráteres. ¿Los ven? Acá tenemos cráteres. En imágenes de mejor fidelidad también se veía que había cambiado la coloración de la tierra. Había un color como si se hubiera expandido algo parecido al cemento cuando se destruye y empieza a salir como un pequeño polvillo. Dicho esto, ¿qué hay que hacer para saber si realmente se destruyó estas instalaciones? Hay que inspeccionar. Y es lo que le pedía el argentino Rafael Grossi a Irán en una ponencia que hizo ante la ONU el día de ayer. Y le vamos a mostrar qué es lo que dijo exactamente. In my response, that same day, I indicated that any transfer of nuclear material from a safeguarded facility to another location in Iran must be declared to the agency as required under Iran's Safeguards Agreement, and expressed my readiness to work with Iran on this matter. Establishing the facts on the ground is a prerequisite for any agreement, and this can only be done through IAEA inspections. Bueno, primero tengan en cuenta esto. El argentino Rafael Grossi hizo esa exposición del cuadro de situación luego de recibir una amenaza de Irán diciéndole que cuando terminara la guerra él iba a pagar. No sé si me entienden. La gravedad del momento en que personalmente Rafael Grossi hace esta exposición. ¿Pero a qué se está refiriendo? Hoy no se sabe qué pasó exactamente, no solamente con los daños en esa planta nuclear, sino con algo que hablábamos recién. ¿Con qué pasó con el material enriquecido, uranio enriquecido, que según el embajador de Israel en Argentina, estaban a una semana de lograr la bomba nuclear? Ahora bien, según Grossi, para hacer un traslado de un material como ese, tenían que avisar. Y si no avisaron, difícilmente lo deberían haber hecho, porque eso hubiera generado todo un movimiento que difícilmente podrían haber ocultado. Pero la única manera de saber qué pasó con ese material es inspeccionando. La ventana diplomática de estas horas, en parte, es para que Irán acepte esa inspección. Y podría haber una mediación de presidentes de algunos países de Europa. Esto es información exclusiva a la que pudimos acceder. Pero para que todo esto pasara, tuvo que ocurrir algo antes, que es el ataque inédito de Estados Unidos a Irán, que llevó al mundo a una escalada de una guerra abierta que incluso hizo temer hasta por una tercera guerra mundial. Pero claro, este ataque empezó con un juego de confusión, a punto tal que la semana pasada todos hablábamos de cuándo iba a producirse, si se producía un ataque de Estados Unidos a Irán, cosa que nos parecía muy difícil de creer, y la propia Casa Blanca empezó un juego de confusión cuando el jueves la vocera del presidente Trump dijo que no, que él se iba a tomar 15 días para decidir. Así lo decía. Regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision-making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations
that may or may not take place with Iran in the near future. I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks. That's a quote directly from the president for all of you today. Estaba jugando al truco Donald Trump. 15 días eran una eternidad. Al día siguiente ya empezaban otras maniobras de confusión y les voy a mostrar aquí de qué se trató. ¿Tenés el mapa redondo? Acá está. Esto fue el jueves, lo que decía la vocera de la Casa Blanca. El viernes, 1 o 2 aviones salieron de los Estados Unidos hacia el oeste, confundiendo a quienes pudieran estar atentos a esas salidas. De hecho, nosotros me acuerdo que lo contamos, y fueron hacia el Pacífico. Pero al día siguiente, 7 aviones, estos famosos B-2 Spirit, que son fantasmagóricos porque casi nadie los puede detectar por su forma chata y sin embargo con una especie de cubículo perfecto para llevar las carcasas de las bombas, salieron 7 aviones en dirección oriente, fueron reaprovisionándose de combustible a lo largo de todo este trayecto y llegaron finalmente para impactar con las famosas bombas MOP en 2 de las plantas nucleares, en Natanz y en Fordow. Apenas lo hicieron, los submarinos que están en esta zona lanzaron misiles Tomahawk y se encargaron de la 3ª planta nuclear. Cuando estos aviones ya estaban afuera del territorio aéreo, los Estados Unidos informó oficialmente la operación Martillo de Medianoche y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Daniel Kane, dijo: parece que no los notaron volar, no los vieron. O sea que cuando estuvieron fuera del espacio aéreo iraní, nos enteramos todos que esto había ocurrido. Pero claro, por primera vez en esta operación, Estados Unidos utilizó la bomba más poderosa no nuclear que existe en el planeta y que nunca había sido utilizada. Para eso, acá tenemos la bomba. Tienen 13.600 kilos, casi 14 toneladas, y están hechas de una carcasa con una aleación de ferro-cobalto que recubre toda la bomba, que adentro tiene municiones. Acá tiene una guía de sistema basado en GPS para poder mantener una trayectoria y dar en el blanco. Pero ¿por qué esta carcasa que abarca el 80% de su estructura? Porque necesita penetrar la montaña, penetrarla en forma masiva, de manera tal que mientras va rompiendo la montaña, o rompiendo el concreto, o rompiendo la tierra, las municiones que tiene adentro no estallen. A ver, ustedes fíjense que el detonador de la bomba activa la ojiva de casi 2.500 kilogramos solamente cuando la bomba dejó de moverse. ¿Tenés el nombre de esta bomba a mano? ¿La placa del nombre de la bomba? La bomba se llama, porque esto te ayuda... Sí, déjamela acá y después te pido el nombre. Una vez que la bomba es lanzada por el B-2 Spirit, puede atravesar 60 metros de tierra. O sea, 60 metros directos antes de estallar. Pero también podrían ser 20 metros de hormigón puro. Y la bomba podría romper todo eso como una tuneladora y recién estallar cuando llegue al lugar decidido. Ahora mostrame, ustedes acuérdense de los 60 metros, mostrame el nombre. Se llama MOP. Significa Massive Ordnance Penetrator o penetrador de municiones masivas. Penetrador de municiones masivas. Ahora volvé a la placa anterior, porfa. Acá estamos. La planta de Fordow, que no se sabe cómo está en el interior, está a los 80 metros. ¿Me entienden? O sea, si la bomba llegó a los 60 metros, a los 80 metros tiene que haber tenido consecuencias la explosión. Eso es lo que se presume. Y se presume que difícilmente estas instalaciones hayan quedado en buen estado. Por lo pronto quedaron anuladas. La pregunta sigue siendo si ahí está el material enriquecido. Por la forma en la que hoy se desenvolvió la represalia de Irán, es decir, una represalia muy débil, con unos 14 misiles que hicieron muy poco daño y que más que nada fueron un fuego artificial en comparación con lo que hizo Estados Unidos, se supone, y por las palabras de Trump también, que el régimen, como muchos dijeron, está aislado.
Pero lo único que puede comprobar que esto sea en efecto así es la inspección de los hombres de la Agencia de Energía Atómica, que incluyen a Rafael Grossi, o que por lo menos él dirige esa misión. Ahora, ese personal está ahora en Irán. No está Grossi, pero está el personal de la Agencia Atómica, que si Irán acepta podría ir a verificar el territorio ya mismo. La ventana diplomática es para todo este despliegue. Mientras tanto, hoy hablábamos del precio del petróleo y nos decía Diego Cabot que se desplomó en vez de subir, y si hubiera problemas en el negocio del petróleo hubiera subido. De hecho, ayer había subido a $80 y ahora está a $72. Bueno, ¿quién jugó y cómo jugó para que esto no pasara? Yo les voy a contar algo. El jugador se llama, mostrame primero el estrecho de Hormuz. El jugador se llama China. ¿Cómo jugó China para que el conflicto se desescalara en la jornada de hoy? Vamos a la siguiente imagen. Este es el estrecho de Hormuz. Ustedes acá verán un mapa que no les dice demasiado. Pero ¿qué es este mapa? Uno, como decía Diego Cabot, 1 de cada 5 barriles de petróleo, o el 20% del petróleo del mundo que sale del Golfo Pérsico a mar abierto, sale por acá. Esto lo controla Irán. ¿Y saben lo que hizo Irán ayer? En su parlamento aprobó que se bloqueara el estrecho de Hormuz. ¿Saben lo que eso significaba? Que podía generar una crisis petrolera como la del 73, por ejemplo, o que podía generar una escalada del precio del petróleo que generara tanta disrupción económica que subiera el precio del petróleo y por lo tanto se desatara una crisis de mayor inflación en los Estados Unidos para empezar y para seguir en todas partes, incluido Argentina, ¿verdad? Acá estamos viendo un barco tremendo, 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 tremendo. No es un portaaviones. ¿Saben qué es? Se llama tanker. Tanker, un transportador de combustible. Esta mañana, aquí en el estrecho de Hormuz, donde pasan muchísimos transportes de petróleo, los tankers que llevan combustible sufrieron un episodio que los asustó mucho y empezaron a girar en U, a pesar del tamaño enorme que tienen. ¿Saben qué pasó? Todas sus señales de GPS empezaron a tener una interferencia electrónica que los bloqueó. En ese momento se pensó que Irán podía estar avanzando con de alguna manera con las intentonas de cerrar el estrecho, pero China advirtió que no lo hicieran porque no debía afectarse de alguna manera el funcionamiento del transporte de petróleo. Y China no lo hace por buena, en realidad. A China le conviene la prosperidad porque le conviene que el comercio esté en orden para poder mantener su nivel económico. Pero también hay otra razón. La mitad del petróleo que usa China sale por acá. O sea, la respuesta está en el petróleo. Por eso China actuó. Dicho esto, la pregunta que sigue es: ¿qué pasará con el régimen iraní? Recién el embajador de Israel en Argentina nos decía: nosotros no tenemos nada que ver con el régimen. Pero quiero mostrarles algo que se conoció hace instantes. ¿Tenés la imagen? Se conoció un ultimátum del Mossad a 20 comandantes iraníes, donde les decían que tienen 12 horas para escapar del país, el mismo tiempo que acaba de mencionar Trump. 12 horas, dijo 6 horas y 12 horas. Escuchen el mensaje y después nos los va a explicar Agustín. از کشور زنگ میزنم که 2 ساعت پیش باقری سلامی شمخانی رو دونه دونه فرستاد جهنم. الان تنها پیشنهادی هم که به تو میکنم، هم میتونم بهت پیشنهاد کنم 12 ساعت وقت داری که پاتو بگیری با زن و بچت فرار کنی، وگرنه تا الان تو لیست مایی. تو دونه دونه تو لیستی که من دارم نگاه میکنم و هدف بعدی ما هستیم. ¿Tenés 12 horas para irte vos, tu mujer y tus hijos? Porque todavía no estás en nuestra lista. Este mensaje lo recibieron 20 altos comandantes del régimen iraní y lo habría enviado el Mossad. Amplíame esto, Agustín Antonetti. Sí, es increíble. Esto lo filtra el Washington Post. Mensajes, obviamente le estaban contactando agentes de inteligencia del Mossad. Por lo menos se sabe que 20 comandantes.
han censurado los nombres, por lo menos quien está en la conversación está censurado, pero le dice claramente, tenés 12 horas, acabamos de matar a tus comandantes, a tus principales comandantes, tenés 12 horas para que te vayas del país, y además le dice, para que grabes un video donde digas que abandonás el gobierno, por qué lo estás abandonando, y tenés 12 horas porque si no vamos por vos y vamos por tu familia como lo hicimos con el resto de los comandantes. Entonces hay un miedo muy grande dentro del régimen en lo interno, porque como vemos, todos los altos comandantes los últimos días han sido eliminados, uno por uno, y el reemplazo llega y también se lo elimina. Bueno, lo que acabamos de escuchar es la explicación de un mensaje del Mossad a 20 comandantes. Ya está corriendo la ventana diplomática que les decíamos casi en el momento exacto en que el presidente de los Estados Unidos hablaba de que precisamente en 6 horas podía declararse el final de la guerra. Podemos repasar, antes de concluir con algo que es fundamental, podemos repasar el último tuit de Donald Trump, por favor. El último, el que compartió Agustín, es decir, el del ultimátum. ¿Lo tenés al del ultimátum para que lo repasemos? Lo estamos buscando. Pues es muy importante ver los tiempos. En el mensaje del Mossad le daban 12 horas a los comandantes de Irán para abandonar el país. Felicitaciones a todos. Se ha llegado a un acuerdo entre Israel e Irán de que van a ir a un completo cese del fuego en aproximadamente 6 horas desde ahora. Cuando Israel e Irán completen sus misiones hasta el final. Por 12 horas, espera, no puedo leer tan cerca, punto en el cual la guerra se considerará terminada. O sea, de acá a 6 horas para que terminen de completar el progreso de sus misiones hasta el final, y por 12 horas, punto en el cual la guerra tiene que estar terminada. Oficialmente, Irán comenzará el cese del fuego en la hora 12. Israel lo comenzará en la hora 24. Y un final oficial para esta guerra de 12 días será saludado por el mundo. Acá tenemos una escala de tiempo. De 6 horas primero, hasta el cese del fuego de Irán. Perdón, primero una ventana de 6 horas, luego 12 horas más en las que tendrán que haber completado sus misiones Irán primero, y en la hora 24 Israel. Y después de eso se declarará el fin de la guerra. Hoy supimos, en exclusiva, en la entrevista que le hicimos al embajador de Israel en Argentina, que existió una carta del líder de Hamás, ya eliminado, Sinwar, donde le pedía disculpas a Irán por adelantar la masacre del 7 de octubre. Ahora, si pueden, pónganme la siguiente pregunta. ¿Qué precipitó los hechos? Fue la masacre del 7 de octubre. Fue un error en el timing, porque la masacre debía realizarse cuando Irán tuviera la cantidad de misiles suficientes como para quebrar la cúpula de hierro de Israel. Lo hicieron antes y precipitaron todo lo contrario. Lo que era un plan para acercar a Israel entre Hamás, Hezbollah e Irán, terminó siendo un plan que le dio tiempo a Israel para eliminar primero a los proxies, a Hamás, a Hezbollah. En el medio cayó Siria, que dejó de ayudar a Irán, y hoy, en 46 horas, terminó aislado y fuera del sistema el régimen iraní. Claro, en el medio hubo un desastre. La masacre del 7 de octubre fue un desastre. Vimos esos aviones impresionantes, los B-2 Spirit, que tienen la forma de un ala, pero algunos les hicieron acordar a otra cosa. Y rescaté esta imagen que alguien posteó en la red X. Es muy impactante. Fíjense.
¿La reconocen? Los hermanitos Vivas se disfrazaban de Batman. Es tremendo. Alguien conectó estas dos imágenes y digo es tremendo porque hay vidas humanas que perecieron en la masacre del 7 de octubre y luego se abrió un capítulo bélico sin precedentes en el mundo. Que tal vez estemos transitando las horas que llevan quizás al cese del fuego. Ojalá, porque estamos en la ventana diplomática. Les voy a pedir ahora la placa de la cobertura de las guerras. ¿La tienen? Esto es realmente interesante a nivel periodístico, pero también para ustedes que son televidentes de una cobertura de guerra. La primera guerra de Irak, presta atención, Agustín, porque te va a interesar. La primera guerra de Irak la vimos por CNN y ahí fue el estrellato de CNN. La caída de las Torres Gemelas, empezaron a aparecer los videos con celular. La segunda guerra de Irak, ya teníamos los canales de televisión mochilas para salir en vivo desde el territorio. Y era impresionante ver periodistas saliendo en vivo desde el campo de batalla, ¿se acuerdan? Eso no existía. La cacería de Bin Laden, lo impresionante fue que se conoció por un tuit de un vecino de Islamabad, en Pakistán, que estaba cerca del compound de Amobotov, donde estaba Bin Laden, y empezó a contar lo que pasaba sin saber que estaba contando la cacería humana del autor del atentado a las Torres Gemelas. O sea que en esta fase ya entraban las redes sociales. Masacre de Israel, nunca lo imaginamos. Los terroristas llevaban cámaras para hacer streaming en vivo de la masacre que estaban cometiendo. Yo pude ver ese material clasificado, lo pude ver, un material de 42 minutos donde no daba crédito a ver personas que mientras asesinaban criaturas, ancianos y secuestraban personas que sacaban de sus casas mientras les prendían fuego a casas, con gente durmiendo adentro, lo filmaban todo y lo transmitían en vivo al otro lado del límite con Gaza. Y hoy llegamos al punto 6 de esta síntesis de cobertura de guerras. La guerra Israel-Irán se cubrió minuto a minuto desde cualquier lugar del mundo como si estuviera cualquier periodista in situ. Y nos pasó, me voy a la mesa, nos pasó con Agustín. Agustín, ¿cómo puede ser que vos hoy diste la primicia del ataque a Qatar antes que, por ejemplo, el New York Times o el Telegraph o cualquier medio internacional? Bueno, el problema, lo bueno de hoy de las redes sociales es que tenemos muchas fuentes de inteligencia abiertas, se llama OpenSynth, que podemos seguir minuto a minuto. A ver, podemos ver radares en vivo, la frecuencia, por ejemplo, de los GPS, los movimientos, los medios de comunicación, gente en tierra, en campo, los periodistas. De hecho, te tengo que comentar lo que está pasando ahora en este momento, que tiene que ver con el alto al fuego, información que estoy siguiendo de algunos medios de Estados Unidos, bueno, la CNN internacional. Un alto funcionario iraní le dice a la CNN: en este preciso momento el enemigo está cometiendo una agresión contra Irán e Irán está a punto de intensificar sus ataques de represalia, sin prestar oídos a las mentiras de su enemigo. Pero no queda acá, porque después le dice... En otro comunicado le habla de que no estarían aceptando por lo menos el alto al fuego algunos altos mandos iraníes, y Tasnim News y Fars, la agencia de Fars, que es del Estado iraní, dice que están negando los informes del alto al fuego. Eso bueno, es por lo menos que tenemos ahora. ¿Cómo puede ver los informes de inteligencia, Agustín? Y contame, o sea, esto está abierto, pero hay que saber leerlo. Nosotros acá en Buenos Aires podemos ver lo mismo que puede ver una fuente en Japón o en Manhattan. Pero te quiero preguntar concretamente, ¿qué te hizo pensar que podía ser inminente el ataque a Qatar cuando no había información? ¿Qué es lo que estabas siguiendo? Como principalmente los movimientos aéreos, el cierre del espacio aéreo de Qatar, que después vimos que siguió Emiratos Árabes Unidos, y algunos medios, los propios medios israelíes también ya estaban reportando algunas horas antes, después incluso el New York Times, a decir que el ataque podría ser inminente en cuestión de minutos. Hay un periodista
muy importante, que para mí es el mejor en estos temas internacionales, que es Barak David, de Axios, que los venía reportando minuto a minuto y los movimientos que se veían eran completamente anormales para la situación y fue tal cual. O sea, el ataque ocurrió minutos después. Bueno, yo te dije, en minutos va a haber un ataque acá en Qatar y sucedió eso. Y ocurrió. Lo más impresionante es que en el momento en que estaba hablando con Agustín y le decía, y Agustín nos estaba dando el último momento y nos dice, están cerrando el espacio aéreo en Qatar, puede haber un ataque. Yo estaba al aire con Jorge Castro y Jorge Castro me dice, me están diciendo que el que mandó la advertencia también ahora fue el Pentágono. Al rato, Gabriel Ventasgal, que es otro analista, coincidía en el análisis que había hecho Agustín en Buenos Aires, Jorge Castro en Buenos Aires, sin conocerse uno con el otro. Y los tres decían, si Irán está haciendo esto, atacando a Qatar, está actuando como un kamikaze, pero ninguno de los tres se conocía. Uno estaba en Israel y dos estaban en Buenos Aires. Hay un índice que nunca falla, que parece una locura, pero hoy gracias a las redes sociales se ve y es por Google, que tiene que ver con las pizzerías que están cerca del Pentágono. Cuando las pizzerías están llenas y muchos de los bares que están cerca del Pentágono están vacíos, significa que algo grave va a pasar en el mundo. Parece una locura, pero no falla nunca. ¿Y ese índice cómo estaba hoy? No, hoy está hasta las manos, muy complicado. O sea, hoy no había nadie en las pizzerías. No, las pizzerías están llenas, que es cuando se piden todos los, bueno, están todos los pedidos, generalmente la de Domino, y los bares, hay algunos bares, que es, no me equivoco, es Papa John, bueno, aparte de las pizzerías, que están vacíos, y eso siempre significa que va a pasar algo grave en el mundo. Increíblemente eso se ve por el tráfico que hace el Google Maps, donde se puede ver cómo están la situación de estos locales, y no falla nunca. No te lo puedo Obviamente creer. después... es algo muy que no sabemos porque al final de cuentas es algo interno, pero no nos ha fallado nunca ese índice, aunque parezca una locura. Y ahora, pues te voy a hacer una pregunta difícil. ¿Cómo sabemos quién dice la verdad y quién miente? Porque en las guerras la primera víctima siempre es la verdad. Tenemos a Trump diciendo que se abre una ventana diplomática de 6 horas, que tienen que terminar sus asuntos y finiquitar sus misiones Israel e Irán. A Irán le da 12 horas, 24 horas a Israel. Mostramos el mensaje del Mossad. Y mostramos, vos recién dijiste, Irán dice que no cree y que siguen los ataques. ¿A quién le creemos? Muy difícil. Más que nada, el nivel de desinformación que hay en este momento en las redes sociales es brutal. Yo siempre lo digo, tanto Irán como Rusia, su principal trabajo es exportar desinformación. De hecho, te diría yo, la principal arma que tuvo Irán viene siendo la inteligencia artificial, más que lo militar. ¿Por qué? Porque ahí ha logrado, de alguna forma, agrupar a todos sus fanáticos. Si vos lees de sectores de propaganda, que le digo yo, por ejemplo, Telesur o toda la zona chavista de la información, creen que Israel está a punto de rendirse, que están ganando la guerra. Hay dos mundos paralelos, yo le digo un submundo chavista, donde la información es completamente diferente a lo que está pasando, pero tiene que ver con los nuevos aparatos. Para mí hoy, la comunicación, el celular, la computadora, son nuevas armas para la guerra y son muy claves. En generar expectativa, la moral, pero al final de cuentas siempre se va a imponer la realidad como está pasando ahora y como ha pasado en los últimos días. Les cuento una producción de inteligencia artificial de estas que menciona Agustín. Hicieron correr una foto donde decían que habían bajado a uno de los B-2 Spirit. Sí, eso es terrible. Y lo ponían en un escenario donde parecía Gulliver, ¿te acordás? Rodeado por pequeños hombrecitos que habían derribado al gigante. Y obviamente sabíamos que no era verdad. No, pero así hay un montón de imágenes. Hay algunas, y además son muy burdas, muy brutas, porque se ven los aviones y los aviones tenían el tamaño de un edificio. O sea, no coincide. Pero claro, hay gente por ahí no es muy experta en las redes sociales o gente muy grande que todavía no está familiarizada con las redes sociales. De hecho, hoy me pasó, venía para acá y justo el que me llevaba me decía, yo vi videos que parecían una locura, no sé si son inteligencia artificial, si es verdad o mentira, y a mucha gente le está pasando. Entonces, las fuentes con esto y más en las situaciones de guerra hoy hay que tenerla con mucho cuidado porque la mitad de lo que vas a ver seguramente es mentira. Y más cuando ves estos videos o imágenes que parecen impresionantes. Siempre hay que tenerlo con mucho cuidado. Cristina, vos es que hace muy poco leí un libro que lo súper recomiendo de el proceso de enriquecimiento de uranio en Argentina. El enriquecimiento de uranio en Argentina. Así es. Atención, atención amigos, porque... El Diablo de Empilcanilleu se llama, que es un paraje que queda a 60 kilómetros de Bariloche, donde la Argentina en 1983, empezó en el 76, a pedido del gobierno de la dictadura en ese momento, en el 83
el gobierno anuncia que se había logrado enriquecer uranio en Argentina. Con una tecnología propia, fue el 7º país en el mundo que enriqueció uranio y el 5º con tecnología propia. Fíjate vos. En ese momento, la Argentina, a 60 kilómetros de Bariloche, tenía la tecnología que tiene hoy Irán y que es motivo de esta controversia. ¿Qué sucede? Cuando vos el uranio, yo leí todo ese libro porque me fascinó, tiene mucha parte de física que me costó entender, tuve que googlear un poco, pero está muy bueno. Cuenta esa historia de 10 o 12, empezaron 10 personas en secreto y compraron todo el herramental, todo, pues no se podía comprar nada porque había muchas restricciones internacionales, todo, absolutamente todo, en secreto, en el mundo, y compraron toda maquinaria que se usaba, que tenía otros usos industriales. No es que buscaron proveedores ¿no? Sino que usaron maquinaria. Y acá se optó por una tecnología que es el famoso centrifugado, que es básicamente un centrifugado a mucha velocidad, a muchísima, extrema, digamos, estoy haciendo una cosa casi burda, donde la réplica de ese mismo proceso N veces te va subiendo el enriquecimiento de uranio. Entonces, por ejemplo, hasta el 20% de enriquecimiento más o menos se estima que es para uso pacífico. Claro. Cuando vos llegas al 90 tenés la tecnología de la bomba. Ahora, la tecnología es la misma, ¿se entiende? Lo que sucede es que tenés que replicar eso cantidad de veces para que llegues al 90. Y seguramente habrá algún físico que me llama y va a decir que no es así, pero estoy haciendo una simplificación. Una simplificación. Irán lo que tenía era toda esa tecnología y uranio enriquecido al 60. Entonces, lo que yo leí bastante también de afuera y lo que decían es, no sé si era mañana, pasado mañana o en 5 años, pero el proceso de tener uranio enriquecido al 60 es de países que tienen otra finalidad, porque si no, la comunidad internacional, Grossi, por así decirlo, te exige que vos llegues que el máximo sea el 20 y obviamente, te hacen inspecciones y eso está tremendamente arreglado. En ese momento, y mirá esto, paralelamente en la Argentina, que llega al enriquecimiento de uranio en 1983, empezó la producción del Plan Cóndor, que básicamente, del Plan Cóndor no, el Proyecto Cóndor, que es un misil de largo alcance. Claro. Con lo cual la Argentina iba camino a tener las dos tecnologías. La tecnología atómica para la ojiva y la tecnología del transporte. Bueno, ese proceso en los 90, por presión internacional y por decisión del gobierno, y porque además, si Argentina empezaba a tener, vos fíjate, si Argentina empezaba a tener esa tecnología, Brasil lo tenía que hacer igual. Porque son los famosos atributos de poder que dan los equilibrios regionales. Y acá el interés de Irán en la tecnología argentina no es necesario explicar mucho más porque está claro. Amigos, estamos en teoría en una ventana diplomática de 6 horas. Más allá de lo que haya dicho Trump, lo que está haciendo la Agencia de Energía Atómica es clave. Lo que está buscando es que con alguna mediación diplomática de algún país europeo sea posible inspeccionar. Irán está negando todo, en este momento los ataques siguen. ¿Hay alguna información urgente, Agustín? Bueno, Israel, las Fuerzas de Defensa de Israel acaban de informar, están pidiendo evacuar el Distrito 6 y el Distrito 7, que no son cualquier distrito, esto es el noroeste de Teherán, donde se dice que hay muchos búnkers de los altos mandos militares del régimen. Están pidiendo evacuar, esta es una alerta de hace 5 minutos. Y después lo que tiene que ver con esto del alto del fuego. Perdóname, ¿podrían bombardear donde está el Ayatolá, decís? Bueno, se dice que están en la zona del Distrito 7 del noroeste de Teherán. No, obviamente no vamos a tener claridad, pero ahí están, primero, las grandes residencias de estos altos mandos, pero después, importante, lo que está pasando con el alto el fuego, hay muchos miembros de las delegaciones iraníes que lo están negando. Lo están negando. Amigos, ya está Luis Majul del otro lado. Se queda Agustín, Luis, por si hay un último momento, un urgente... Muy interesante, es como estar viviendo la guerra desde adentro, ¿no? Muy cerquita. Totalmente, in situ, la guerra in situ. Muy interesante lo de Diego también, muy capo, ¿no? Hablando siempre de lo que importa el uranio y todo lo nuclear. Dale. Vinos de terroir extraordinarios del Valle de Uco, Conejo Verde, vinos